Estamos celebrando hoy una fiesta litúrgica. Como me gusta recordar, cada vez que celebramos una fiesta hay un motivo, claro está, que nos mueve a la alegría, que si no lo comprendemos, vaya y pase de largo, pero esto no debería ser así. Entonces, vamos a recordar algo así como histórico y después a qué apunta esto de histórico. En primer lugar, vamos a recordar que los cristianos durante prácticamente 4 siglos tuvieron impedida la celebración pública y libre de su fe. Esta posibilidad llegó con el edicto de Constantino, allá por el siglo IV, y entonces Constantino permite a los cristianos celebrar públicamente y libremente su fe, y allí empiezan las construcciones de algunas basílicas. La palabra basílica viene del griego basileia, que es propiamente la casa donde reside el rey. Actualmente el carácter para que una iglesia tenga el nombramiento, así la designación de basílica, es algo que se atribuye propiamente al Papa a través de las gestiones administrativas dentro de la iglesia. No todas las iglesias son basílicas, más todas las iglesias son ciertamente templo, casa, donde habita, donde vive, donde habla el Rey de todos, que es Jesucristo el Señor. Parece ser que había un palacio en Roma, el palacio de la familia, una familia importante, la familia de los Lateranos, cuyo palacio había sido confiscado porque ellos habían conspirado contra Nerón. Entonces, ese palacio había pasado al poder civil, vamos a decirlo así. Pasan los años, cerca del siglo IV, ese palacio pertenece a Fausta, la mujer de Constantino, y esta mujer le permite al Papa Melquíades celebrar allí un concilio. Posteriormente van a donar ese palacio de la familia de los Lateranos a la iglesia, y allí el Papa San Silvestre en el año 324 va a dedicar, la palabra dedicar o la dedicación de un templo es la consagración de un lugar para un uso sagrado, vamos a decirlo así. Y entonces aquella sede de ese palacio de la familia de los Lateranos, ahora en poder de la iglesia, es construido y dedicado por el Papa San Silvestre a, eh, al Divino Salvador. Esto va a ser así en realidad unos cuantos años más tarde, pero inicialmente se le dio el nombre de la Basílica de San Juan de Letrán porque había como dos capillas internas, una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y además porque eh, esa, ese lugar era atendido por una parroquia que se llamaba San Juan. Total que cerca del siglo VIII, entonces hay un cuadro que exuda sangre, era el cuadro del Divino Salvador, y a partir de entonces la iglesia se llama la Iglesia del Divino Salvador, o como nosotros lo referimos hoy día, la Basílica de San Juan de Letrán. Los papas residieron allí en un palacio contiguo, también de la familia lateranense, desde el año 324, desde el siglo IV, durante 1000 años, hasta que los papas se fueron a Aviñón. Cuando regresan de Aviñón ya se instalan en lo que hoy es el Vaticano. Entonces, esos 1000 años de historia de la Iglesia tuvieron como la primera iglesia basílica de la historia de la cristiandad, precisamente esta basílica de San Juan de Letrán. De hecho, en su frontispicio dice, ¿no es cierto?, Basílica del Divino Salvador, madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe romana y del orbe. Bueno, y allí se celebraron 5 concilios a lo largo de la historia. Este templo, por supuesto, como ha ocurrido con tantos otros, fue eh, reconstruido debido a que por terremotos, incendios, saqueos, bueno, una y otra vez. Allí se declararon dogmas. Allí en esa iglesia apareció San Francisco de Asís, y en el siglo XII, ¿no es cierto?, para 12, 13, para
pedir al Papa Inocencio la aprobación de su regla. Es decir, es una iglesia con enorme historia y de hecho sigue siendo aún hoy la catedral de la ciudad de Roma. Allí reside el cardenal vicario de la iglesia. En el Vaticano reside el Papa, pero propiamente el vicario de la iglesia romana, allí la iglesia catedral, donde tradicionalmente también el día Jueves Santo el Papa suele celebrar la Eucaristía, en la misa de la Cena del Señor y posteriormente el lavatorio de los pies. Esto ha cambiado últimamente, pero durante eh, los 2000 años de historia de la iglesia esto ha sido así. Entonces es muy importante, la iglesia entendió que esta basílica viene a representar como un sitio, un lugar de unidad. Hoy vamos a pedir por la unidad de toda la iglesia bajo un único pastor, ¿no es cierto? Que es el Papa en nuestra iglesia y por él también vamos a pedir. Pablo escribiendo a estos cristianos de Corinto, y ya metiéndome entonces en la segunda parte, les va a decir a ellos, y nos recuerda a nosotros hoy, ¿no es cierto?, que somos edificio de Dios, donde el cimiento, en otro lugar se dirá Cristo es la piedra angular, pero Jesús es el cimiento, y nosotros somos piedras vivas. ¿eh? Hoy es un lindo día para pensar y dar gracias porque tenemos un lugar donde celebrar nuestra fe. La iglesia, además del día de hoy, 9 de noviembre, día de fiesta por la dedicación de este templo, recordará el día 18 la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, también en Roma. Pero cada diócesis del mundo tiene también un día en donde celebra la dedicación, la consagración de un lugar para un uso sagrado de su iglesia catedral. Y además las parroquias, el templo parroquial también es dedicado. Bueno, lo cierto es que hoy damos gracias a Dios porque es esto lo que estamos llamados a hacer. Piedras vivas. Somos, lo recuerda Pablo, un edificio en permanente construcción. Y tenemos un buen fundamento. Jesucristo, piedra angular, el cimiento, los 12 apóstoles y luego cada uno de nosotros. Entonces, esa pregunta que hace Pablo, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que habita en ustedes el Espíritu Santo? Toda una, todo un planteo lindo para hacernos preguntas, interrogantes, cómo cuidamos este que es el templo de Dios, cómo respetamos y cuidamos nuestros propios templos. Vamos a pedir también por el cuidado, el respeto de esos que son lugares sagrados donde habita el Señor. Allí nos encontramos con Él, respetar el silencio, la guarda, el respeto por el prójimo, eh, también la contribución para sostener, como lo han hecho a lo largo de 2000 años, todos los cristianos para cuidar sus templos. Y qué lindo también este día, como lo decíamos en el Salmo, ¿no es cierto? Dios es nuestro refugio y también nuestra fuerza. ¿eh? Es el Altísimo quien consagra su morada. Vamos a dar gracias a Dios por la fe, vamos a dar gracias a Dios porque ha querido quedarse, ha querido permanecer entre nosotros, allí hacerse presente. ¿eh? Desde el siglo IV en adelante nosotros tenemos los templos. En la antigüedad, el hombre cuando quería encontrarse, vamos a decir así más genéricamente, con respuestas acerca de qué era lo que le iba a ocurrir en su vida, nos enseña allí la mezcla de un poco las palabras de nuestro lenguaje con así como la intersección de nuestra fe. El hombre que hacía, el hombre solía, lamentablemente hoy también muchos, consultar las estrellas. Estrella en latín se dice sidera, de allí viene el espacio sideral. Entonces el hombre iba a consultar a alguien que a su vez miraba, consultaba las estrellas, de allí viene este término,
al que hacía referencia, que es considerar. Pero cuando en el siglo IV Constantino permite, con este edicto famoso, que los cristianos celebren públicamente su fe, empieza la construcción de estos grandes templos y entonces el hombre deja de consultar a las estrellas, ¿eh? y pasa a consultar a Dios en su casa, en su templo. El hombre deja de considerar y empieza a contemplar. Esto es lo que hacemos nosotros, hijos de Dios, en nuestras iglesias. Hoy miramos a esa para muchos iglesia desconocida, lejana y distante, allí en Roma, la primer basílica de la cristiandad, cabeza y madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe.